Sí, bueno, en estos últimos días del año 2013, en el mes de noviembre, celebramos el 6º Congreso Nacional Ordinario del Partido Comunista de México Marxista-Leninista. En realidad fue un congreso que duró un año entero de discusión político-ideológica en los organismos, discusión programática, discusión sobre los documentos básicos del partido, y llegamos a resoluciones importantes en cuanto al el análisis de la situación internacional, la situación nacional, la táctica del partido, modificaciones muy puntuales a los documentos básicos del partido, que son su columna vertebral, los estatutos, la declaración de principios y el programa del partido. Con esta discusión colectiva, con este ejercicio de centralismo democrático, nuestro partido sale fortalecido de todo un proceso de 5 años de lucha de clases, de desarrollo de su fuerza, de desarrollo de su táctica, de desarrollo teórico, práctico, y pues llega a una serie de conclusiones básicas, fundamentales, que le permiten afinar la perspectiva hacia el siguiente periodo de la lucha de clases. Y es un momento muy importante porque, además de que digamos, en la vida interna del partido le da regularidad, le da vigencia, le da oxigena a las estructuras partidarias, todo proceso democrático dentro de una organización revolucionaria es importante para balancear el trabajo que se ha hecho, para revisar filas, cerrar filas y lanzar nuevas perspectivas con nuevos bríos hacia adelante. Hecho ese ejercicio, pues vienen las conclusiones de la situación internacional, una crisis profunda del modo de producción capitalista, que en este nuevo proceso de contracción y descentralización de todos los capitales y de la exigencia de maximización de las ganancias por parte de las empresas y exigencia de la misma lucha interburguesa de los monopolios de crecer, dominar, devastar nuevos territorios y nuevos mercados, pues se profundiza la crisis y estalla en diferentes partes del mundo. En estos días hay una revuelta muy importante en Europa Oriental. La crisis se ha profundizado más en Italia, en Grecia, y hay en Egipto y en el Magreb, en Siria, una situación aguda, una situación, digamos, compleja, tensa de la lucha de clases. En América Latina no se deja esperar esa situación, hay procesos electorales muy complicados como el de Honduras, donde hubo un fraude electoral y hay todo un movimiento de la lucha popular en contra de ese fraude electoral, en defensa de la democracia, incluso todavía en términos constitucional burgueses, pero en contra de la oligarquía financiera y de sus intereses. La tensión en Venezuela con los apagones que han paralizado el 70% del país, la tensión que hay también en Chile con la elección, posiblemente la victoria de Bachelet en los comicios, que es pues la socialdemocracia y esta visión de izquierda más o menos reformista que privilegia los sectores del capital que producen medios de consumo y el mercado interno, pero que no resuelve la explotación asalariada, ni mucho menos le da un giro a la situación de crisis mundial del capitalismo y particularmente de cómo se descansa la crisis en la espalda de los intereses de los trabajadores. En México, pues una situación en estos días, en esta semana justamente, una situación donde los diputados se han convertido han asumido su papel de mercanchifles electoreros, de mercanchifles de los intereses de los trabajadores, y están intercambiando, el PAN le está intercambiando al PRI una reforma político-electoral que hace retornar al pasado, que destruye los pocos desarrollos más o menos democráticos que pudo tener el régimen por las tensiones de la lucha de clases que lo obligó a abrirse, y pues estamos a punto de ver un retroceso a un estado donde el presidente manda sobre el Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral es un organismo centralizado que sirve nada más para elegir a los nuevos mandatarios de manera totalmente facciosa. Y esa reforma política, además de otros huecos que tiene, como en el tema de la reelección y en otros temas importantes, como en el de la propia autonomía del instituto, se usa como moneda de cambio para la reforma energética, que es la que realmente le interesa a los monopolios en este periodo, en este primer año de gobierno,
de este gobierno impuesto de Peña Nieto, que no ha terminado de consolidar su imposición. El pueblo todavía es rebelde, todavía se moviliza, pero que se presenta una situación de darle al pueblo mexicano un duro golpe con la reforma energética. Y en días pasados, antier justamente, se aprobó la reforma financiera. Una reforma financiera que le pone colmillos a los bancos, no digamos dientes, colmillos, porque antes los bancos, entre muchas otras cosas, los bancos antes no podían meter a la cárcel a nadie que les debiera dinero. Con esa nueva ley, los bancos pueden ahora convertir en un problema penal una situación mercantil, como es deberle a un banco, y eso es una situación muy grave. Los diputados dicen que es para crear un estímulo al crédito, pero en realidad, y darle garantías a los bancos para que puedan extender crédito y puedan cobrar, pero en realidad lo que hacen es meter a una gran cantidad de la población en una situación en la que van a tener que buscar de todas las maneras, de cualquier manera posible, a ver de dónde sacan dinero para pagar la deuda, porque si no van a parar a la cárcel. Entonces, eso hace varios siglos que no pasaba en México y hoy estamos en ese retroceso. Los bancos reasumen su papel de agiotistas, son prestamistas que van a perseguir al pueblo de México. Finalmente, es una situación que se apunta en contra de los intereses de las mayorías, y todo este año, desde febrero para acá, ha sido un año de resistencia y de pelea en contra de la reforma educativa. El día de hoy se reunió Peña Nieto con los gobernadores del país para hacerles firmar un pacto de que van a aplicar la reforma energética y la reforma educativa. Y ese pacto lo firman porque saben que es imposible aplicarla, es lesiva de los derechos de los trabajadores, es privatizadora de la educación pública, convierte las escuelas en negocios al servicio de empresas privadas. Las tres herramientas de la reforma educativa son lesivas de la educación, ¿no? Lesivas, esa calidad educativa golpetea todos los contenidos progresistas que alguna vez tuvo la educación pública en nuestro país. Es un tiro de gracia a los contenidos progresistas en la educación, es la privatización de la educación y es la destrucción de los derechos de los trabajadores de la educación. Durante todo este año ha habido una fuerte resistencia, la desobediencia que plantean los profesores y las profesoras en Oaxaca, en Michoacán, del norte a sur de la República, para no permitir que se aplique la reforma, ha rendido efectos. Hoy se puede hablar de una victoria del movimiento magisterial porque la reforma no se ha podido aplicar a pesar de que la han intentado aplicar. Hay madres y padres de familia desesperados porque en algunas escuelas ya les dijeron que va a costar 500 pesos a la semana pagar las clases y además la alimentación de los niños, por lo menos en Puebla ha sido así. Hay desesperación y hay un movimiento de madres y padres de familia que se está organizando ya para luchar en contra de la reforma y cerrar filas con el Magisterio Nacional. Por eso el régimen está desesperado. Este año ha sido un año de relumbrón para el régimen en el que ha presumido de imponer las reformas estructurales. La última reforma que les hace falta es la reforma energética para cerrar la pinza oligárquico neoliberal fascista en contra del pueblo trabajador, y solo depende de las organizaciones populares, de las organizaciones obreras, de las organizaciones campesinas, de los partidos revolucionarios y de las masas populares explotadas, oprimidas de nuestro país, de todos y cada uno de los que formamos partes de las clases trabajadoras del país, con organización, con lucha y con movilización, frenar esta intentona de privatización del petróleo, de la electricidad y también incluso del aire y de toda la producción de energía, porque la reforma energética es una reforma de privatización de toda la producción de energía. Entonces es perder la soberanía en lo último que le queda al país y fincar en el capital privado especulativo que solo ve por los intereses privados de los empresarios y que solo busca ganancias inmediatas. Ahí vamos a hipotecar el futuro del país si se permite esta reforma energética. Entonces, un momento de lucha contra la reforma financiera, de lucha y movilización contundente en contra de la reforma educativa, un momento en que se plantea imponer la reforma político-electoral regresiva
totalmente, y como moneda de cambio de la reforma energética por un cochupo entre cúpulas político-electoreras del PAN y del PRI. Y un momento muy importante porque también estamos asistiendo al resquebrajamiento de lo que se llamó Pacto por México, más bien es más correcto decir Pacto contra México, que se está resquebrajando, y el primer paso de su resquebrajamiento es la salida del PRD de ese Pacto contra México. Y entonces vemos momentos muy importantes, muy tensos. Estamos entrando a diciembre del 2013 y en estos días se debate la imposición de la reforma energética. El mes de enero será de mucha movilización, de lucha y de protesta, y las conclusiones de nuestro partido son de acelerar, desarrollar la táctica para apuntalar hacia los procesos revolucionarios que tengan como primer objetivo frenar esta andanada neoliberal, apuntar a la caída del régimen impuesto por los banqueros, por los empresarios, por la oligarquía, este régimen encabezado por Peña Nieto. Nuestro pueblo tiene el deber histórico de derrocar a este régimen tiránico y apuntalar hacia sacudirnos de las espaldas de nuestro pueblo el neoliberalismo como modelo de desarrollo que finalmente solo le sirve a los grandes consorcios internacionales, pero también poner sobre la mesa la tarea histórica de sacudirnos de la espalda la explotación del hombre por el hombre, la explotación asalariada, la esclavitud asalariada. Esa es la misión histórica del Partido de los Proletarios, la misión histórica de la clase obrera en nuestro país y en el mundo, y todas las comunidades y los pueblos estamos llamados a pelear por esa revolución proletaria. También parte de este proceso pues serán las policías comunitarias, las guardias populares que han surgido por todo el país, son un ingrediente muy importante que en 2013 alcanzó un gran nivel, y también serán un actor fundamental de los procesos de transformación en lo que viene hacia el futuro. Nuestro partido es optimista, nuestro partido ha concluido mantener en alto con firmeza las banderas rojas de la hoz y el martillo, mantener en alto la perspectiva por la revolución proletaria, la necesidad de un gobierno de obreros y campesinos pobres, de una nueva Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Constitución para nuestro país, y de la liberación nacional, la democracia y el socialismo en la perspectiva futura.